Arrastion den hori, eta eskerrik asko trotxagatik, ongietu ira izan, txikitxo. Eta, bueno, oizko osoko bilkurari hasiera emango diogu, lehenengo puntua, badaukagu bi akten onarpena. Tenemos el primer punto del orden del día, que sería la aprobación de dos actas. Por un lado, la aprobación del acta del 26 de noviembre del 2019. Aldeko botoak, komuta dago eta. Itxene, gauzatxo bat hau bakarrikan. Ez dakit beharrezkoa da, baina mozinoaren aldean, itxene, apunta dut. Ez da agertzen Iñakiren boska, ez dakit beharrezkoa da agertzia edo ez. Justo hemen 15. horrixan. Eta gero 16. be esaten danean nuestra opinión no es condensación, bueno, gero jarraitu zen esaten, izetez bideo basagola, bidalinatzen bai Miguel Ángel Herreri, eta, bueno, hori gehitxia da gustatuko litzai gugela. Vale? Gero be, jarraitzarren komentarizuagaz, Abenduko aktan be, azkenengo horri aldizan, jartzen du bosken inguruan y con la abstención de la concejal del Grupo Nacionalista Vasco, yo he desaparecido del hemiciclo, gehitxia be bai, ez? Eta aurrerantzean zuzenean aprobatzeko eta boska egiteko zuzenean, albadozue harinau bidaltzik borradore bat, komentarioa bidaltzeko. Errezago izan hori izateke, bai. Bertu horitzen dugu zeo zerra aldatu beharra da, eta onartzen da momentuan. Horan esteko zu Barkatu galdera bat, Maria. Esan dezuten lehenengo izan dela katxa zegoela, Iñakiren boska etzala agertzen, 15. horrian. Baina urrengoan agertzen da, lehenengo parrafoan. Baina se procede a la votación de la enmienda presentada por la JPNV con los votos en contra. O sea, enmiendan, está agertzen boska da gero. En consecuencia, se procede a votar la moción presentada por los sindicatos. Vale. Baten bai agertzen da Iñakina, Koneztazen edo giratzen. Egia. O sea, jakin da izuen irakurtzen dugu zara. Bueno, lo dejamos sobre la mesa entonces. Bueno, o sea, zuzentzen badozue, ez dago arazorik, ez dago arazorik. Ez dago arazorik, onartzen dugu, horrek gauzak aldatzen badozue, ez dago arazorik. Vale, pues... Sí. Y punto. No. Pues si estamos en ese... en esta clave de corregir o de añadir o lo que fuera, pues nos gustaría que quedara claro que en el pleno anterior hubo 5 propuestas de AJPNV que se aceptaron, porque no queda suficientemente claro o no se ha entendido. Digo esto porque de alguna manera se ha trasladado a la opinión pública que categóricamente hemos denegado todas las propuestas, cosa que no ha sido así, y eso queda claro en el acta, pero queremos que quede más claro porque en el vídeo sí queda meridianamente claro que se aceptaron 5 de las propuestas o de las enmiendas, por ejemplo, de alguna manera, que se presentaron al Pleno. Y no hemos entendido cómo de alguna manera se traslada a la ciudadanía, pues que hemos, de manera intencionada o lo que fuere, se falta a la verdad, ¿no? O se falta el respeto también a este pleno, en el sentido de que se dice que hemos denegado categóricamente todas las propuestas. Creemos que eso no es así, además en el acta del pleno, si encima estáis de acuerdo en el acta, viene claramente que hemos repasado todas las propuestas y algunas de ellas han aceptado. Entonces, no entendemos muy bien cómo se traslada eso a la ciudadanía cuando de alguna manera aquí estamos todos en el pleno y creo que hablamos el mismo idioma. Sin más, que quede constancia de que efectivamente ha habido 5 propuestas que se han aceptado. Quizá lo que hay que hacer es en la comisión entrar a valorar las propuestas y no negarlas categóricamente y venirme al pleno diciendo que así ipso facto se han aprobado un montón y yo no ser conocedora de. Entonces... En la comisión simplemente se debatieron, no hubo ningún postulado y en la comisión simplemente estuvimos consultando efectivamente cuál era el coste y el debate principal era de dónde quitábamos o de dónde poníamos. Ese era el debate principal, ¿no? Conocemos una enmienda, entendemos una propuesta, nos queremos hacer esta propuesta porque entendemos que en el presupuesto no se recoge y queremos que se aumenten los impuestos para que se dé cobertura económica a esa propuesta o que se quite esta otra acción que a nosotros no nos parece. ¿Y en qué momento me dejasteis a mí claro eso?
Que se estaba teniendo en cuenta, porque yo en la comisión, en la comisión insistimos. Si empezamos a lo de categóricamente, vamos a dejarlo entre comillas. Oye, porque hablamos el mismo idioma, pero yo parece que no he debido de entender el categóricamente. Porque en ningún momento, en ninguna de las propuestas que hicimos en la comisión, en ningún momento en esa comisión se trasladó la posibilidad de tener en cuenta alguna de ellas. En la comisión se fue punto por punto, cada una de las propuestas se fueron exponiendo, pero estuvimos comentando las dificultades que había en algunas de ellas, otras que no, incluso en la mesa de negociación los policías dieron su parecer porque estaban también aquí. Oye, mira, pues esto no está. Yo creo que estábamos más gente aquí, estaba Osaizka, David no pudo estar, Iñaki también, me refiero que son personas que no son, desde mi punto de vista, sospechosas de que quieran ir en contra de nada, sino que simplemente estuvimos debatiendo cada una de las propuestas y no hubo un posicionamiento. Llegó el pleno, vosotros dijisteis, no podemos votar, que no. Porque no se aceptan ninguna de las propuestas. Nos quedamos así un poco y me decimos, joder, pues si nosotros habíamos hecho una valoración de aceptar algunas de ellas porque estaban incluidas dentro de nuestro programa. ¿En qué momento se traslada eso a la oposición, en este caso a nuestro partido? ¿En el pleno? En el pleno, ya está. ¿Dónde o sea, no sé, igual previamente que tengamos nosotros la información. Pues no lo sé, en la comisión se debaten los asuntos, se aclaran algunos conceptos que no estaban aclarados en esa propuesta que hicisteis, entendíamos que algunas necesitaban aclaración, algunos entendieron y nosotros en las reuniones posteriores entre la comisión y el pleno dijimos, ostras, pues esta es interesante, esta está bien recogida en nuestro plan, y entonces lo hemos recogido. Y si nosotros somos los que proponemos y no tenemos esa información, pues dime tú. Pues bueno, no sé, tendremos que hacer entonces una reunión antes del pleno, si vosotros consideráis que sea así, pero vamos, o simplemente... Se debate, se aprueba, se debaten, se aprueban. Vale. Se aceptan 5, desde mi punto de vista, creo que hay una estrategia clara de ir en contra del presupuesto y punto se ha acabado. Que también te digo, no hubiera pasado absolutamente nada si no aceptamos ninguna. Es lo que ha hecho el PNV y el PSOE en Diputación. 600 enmiendas al cajón y no pasa nada. Entonces aquí venimos a pedir, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces venimos con propuestas. Bueno, entonces, con unas propuestas, te recuerdo, unas propuestas que estaban, pues, algunas muy difusas, tú lo reconociste, pues no hemos calculado económicamente esto cuánto puede ser. No hemos tenido el tiempo suficiente. O sea, volvemos a lo que te dije en la comisión. Si estáis dispuestos a escuchar, necesitamos que nos mandéis las propuestas que tenéis y trabajar sobre algo. Estamos totalmente dispuestos a escuchar porque nuestro objetivo aquí es mejorar Etxebarri. Pues es que es ese. Y que quede claro que las propuestas que vayan en esa línea de mejorar Etxebarri pueden ser aceptadas sin ningún tipo de problema. Pero con 13 lo que no días, puede ser, como comprenderás, no da tiempo es que no da tiempo material. Bueno, yo lo que creo que es claro, manifiestamente claro, es que en el pleno se aceptaron algunas de las propuestas en esa clave de mejora del municipio y se traslada a la ciudadanía de manera torticera e intencionada que eso no es así. También digo que no hubiera pasado nada si no lo hubiéramos hecho, pero las cosas que trasladan a la ciudadanía que sean verdad, nada más. Y punto. No, nada más por nuestra parte me refiero. Mi punto no, nada más por nuestra parte. Es obvio que en el pleno se dijo, se fueron repasando todas y se dijo, esta no la creemos conveniente, esta veremos después, esta ya veremos lo que pasa, esta estamos de acuerdo, esta está... Oye, yo creo que hicimos una decisión bastante clara. Que sí, que nuestro voto en contra, aparte de todas las propuestas, fue, y lo vuelvo a repetir y lo dije en el pleno, es porque no tenemos tiempo y mandáis las cosas justísimas para trabajar sobre ellas. Se habla en la comisión y si hay algún, por supuesto que sí, si hay algún ápice de intentar encontrar un punto medio o alguna de las propuestas, no me vale que de repente me sueltes el speech el día del pleno y quedes fantásticamente bien. Volvemos a repetir, si queréis tener en cuenta... Te pido por favor que no me faltes el respeto. Yo no vengo a hacer ningún speech ni a quedar bien con nadie. Yo no he dicho, ¿vale? O sea, ¿te falta el respeto con el speech? Sí, me has dicho que me aquí a echar un speech a quedar bien. No vengo a quedar bien con nadie. Oye, nosotros hemos trabajado unos presupuestos, habéis presentado una serie de propuestas. Pues volvemos a lo Oye, no me interrumpas, por favor, sí. Es que joder, o hablamos unos y hablamos otros. Yo no vengo aquí a hacer ningún speech, vengo a trabajar por Etxebarri. No me gusta hablar de esta forma, pero es que es la verdad. Sí. El presupuesto nos cuesta un montón de tiempo trabajarlo. Sí. No es una cosa fácil. Planteáis lo hacemos con 3 meses de antelación. Vamos a intentar hacerlo antes para el año que viene si podemos. No es fácil. Los medios que tenemos son los que tenemos. Vamos a intentar hacerlo antes. Nos hacéis una serie de propuestas que no voy a denominarlas como las ha denominado algún funcionario, pero algunas estaban difícilmente encajables. Vamos a dejarlo así. Oye, ¿cuántos parques queréis cubrir? ¿Cuántos baños públicos ponemos? ¿A cuánto está el baño público? Estuvimos en ese tono en la comisión informativa. Sí. Y vale, ¿de dónde quitamos? Yo creo que es
el planteamiento que se hizo en la comisión informativa es más que mejorable en cuanto a las propuestas que se presentan. Y si hay algunas que no están encajadas o no están bien reflexionadas, pues igual es mejor presentar 2 o 3 que se puedan plantear en una propuesta de cambio o de inclusión lógica. No 1.000.000 y pico, 1.100.000 euros, creo que es lo que calculamos, 1.100.000 euros de todos los cambios. Y dices, ostras, ¿y esto cómo lo vamos a encajar? Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer nuestros esfuerzos, pero yo, repito, no vengo aquí a hacer ningún speech ni a quedar bien con nadie. Vengo a trabajar por mejorar Etxebarri. Si las propuestas son encajadas y son interesantes, las podemos aceptar. No es la primera vez. Creo que eso se atiende en todos los ruegos, todas las propuestas, todas las preguntas. Se tienen en cuenta. O sea, yo no veo que aquí nosotros estemos en contra de nada. Si lo único que te estoy diciendo, y te lo voy a volver a repetir, y no quiero que te ofendas, es que si queréis que se traslade parte de nuestras propuestas, si se creen interesantes, vosotros proponéis una serie de cuestiones dentro de un presupuesto y nosotros proponemos unas cuestiones o unas enmiendas al presupuesto que vosotros presentáis. Si en un momento dado se quiere tener en cuenta previo y poder trabajar en mejorar Etxebarri, como dices tú, pues con más tiempo yo creo que todo es mejor y más posible. Pues desde... Ya está, o sea, y si te he ofendido con una palabra speech, te pido disculpas. No has dicho speech, has dicho que vengo a quedar bien, que es lo que a mí el speech me da igual. Yo hablo y hago speech, tú haces speeches, todos hacemos speeches, pero yo no vengo a quedar bien con nadie. Bueno, pues discúlpame. Eso es importante, yo creo que trasladáis que nosotros somos de aquí de alguna manera unos prepotentes, que no hemos tenido en cuenta ningún tipo de propuesta y yo me quedo loco. Porque eso, hombre, en ese acta que habéis aprobado, sí, lo pone claramente. Sí. Y en el vídeo, más todavía. Que hemos aceptado propuestas. Si eso nos vale, oye, podemos discutir que no os valga. Vale. Y es respetable que votéis en contra. Es vuestro derecho. Votáis lo que queráis, se acepten o no se acepten. Pero es objetivo y claro que se aceptaron 5 propuestas. Entonces, no hay mayor debate. En el sentido de que esa es la realidad, vosotros trasladáis otra cuestión, vosotros veis vuestros intereses, pero para mí me parece que es una falta de respeto a la entidad y a los echevarritarras también, claro. Yo solo voy a hacer un apunte, ¿vale? Me estás diciendo que os cuesta un montón de tiempo hacer unos presupuestos. ¿Verdad que sí? Pues imagínate a nosotros en 13 días intentar proponer cosas que nos han trasladado a nosotros que propongamos para mejorar Etxebarri. O sea... Pero el presupuesto se trabaja durante todo el año. Lo sé. Y las necesidades no surgen 15 días antes del pleno. No. Surgen durante todo el año. Entonces tú vas tomando nota, como hacemos los demás, y durante ese año pues vas planificando una serie de propuestas. ¿En qué momento? Y el propuesto, o sea, el presupuesto es público, está expuesto en la página municipal, sí, se va actualizando y se ve dónde se gasta, dónde no se gasta, qué se necesita, no se necesita. Y el margen del presupuesto es el que es. Sí. O sea, tú no puedes ampliar el presupuesto más del 1% del anterior. O sea, es un 1%, con lo cual, pues si el año pasado fueron 12 millones, este año pueden ser 12 y un poquito, no pueden ser 14 millones. Entonces, tienes todo el año para preparar el presupuesto, no tienes 14 días, tienes todo el año como tenemos los demás. Nosotros no preparamos el presupuesto en 14 días, ni en 30, lo preparas durante todo el año. Porque las necesidades se ven durante todo el año, no se ven en 14 días. De todos modos, entonces, me parece que es una excusa, pues un poco pues, tirando balones fuera. Vamos a volver a lo de siempre. Si yo si yo he faltado al respeto, eso es exactamente lo mismo. Lo de balones fuera, creo que está fuera de lugar. Bueno, pues balones dentro. No, que quieras, pero así no. Así no. ¿Quieres comentar algo? Sí, solo quería matizar un tema. En el último año, en el 2019, hemos hecho modificaciones presupuestarias por 3,5 millones de euros, que es de 12 millones X. ¿Vale? Entonces, no es más de 1% lo que estamos desviándonos. Joven Eco, yo creo que hay que estar más atento a lo que comentamos. Lo he explicado por activa o por pasiva. Tenemos una limitación de la regla del gasto en un porcentaje, que este año es el 2,8 o el 2,7, por corregir y por dejarlo claro. Lo que se consiguió en Euskadi es que los ayuntamientos que estábamos cumpliendo la sostenibilidad financiera pudiéramos acudir al remanente de tesorería y ese gasto que se hace en las modificaciones presupuestarias no computa contra la regla del gasto. Creo que lo he explicado 20 veces. Y que no hemos todavía sobrepasado el remanente que tenemos en tesorería y por tanto podemos hacer modificaciones presupuestarias que tienen dicho remanente. Eso es. Pues, sí, que soy consciente de ello y perfectamente. Solo quería detallar que este año pasado hemos hecho modificaciones por un 25% sobre el presupuesto inicial, nada más. Y eso no es una mala gestión.
¿Quién ha dicho que es una mafia? Joder. Vosotros en el pasquín de la calle, María. Ya vale. Yo lo que digo es que no nos desviemos de lo importante. En el Pleno se aprobaron 5 propuestas, que al fin y a la postre es lo de menos, porque podríamos haber no aportado ninguna, como se hace en otros lugares por parte de vuestro partido. Nada más. Yo creo que hasta ahora yo esto no lo había visto. Si esa va a ser vuestra estrategia, pues genial. Pero vamos, yo estoy aquí todos los días, podéis venir cuando queráis, podemos charlar previamente al presupuesto, sin presupuesto, con presupuesto o con lo que sea. Vamos, yo no tengo ningún tipo de problema en compartir, en enriquecer nuestro plan de legislatura y lo que fuera. Lo digo a vosotros, lo digo a Bildu, lo digo a Iñaki, y nosotros estamos aquí para intentar hacer lo mejor posible para Etxebarri. Pero ya, hombre, que digamos ya que las modificaciones presupuestarias son por 3 millones de euros, bien, es una evidencia y... ¿cuál es el problema? Si es que encima te estamos dejando que te posiciones para cada uno de los proyectos, que incluso no es suficiente y vosotros decís, no, desglósame la modificación presupuestaria para que yo me posicione en cada uno de ellos. Y joder, es que ya es el colmo. Pero bueno, si también eso está mal, yo lo siento mucho, pero vamos, yo no entiendo nada. Bueno, txarto dagoela ez dugu esan, Esan duguna izin da, detaile gehiago askotan behar dugula gure boska alde batera du bestera botateko. Da beste gozatxu, barkatu, Loren? Bai. Da beste gozatxu bai. Onartu direzen iradokizunen inguruan, guzteko litzaiguke batzutan, adibidez esan da, onartu egiten duzula, baina ez dakigu eramango diren o egingo diren. Guzteko litzaiguke horretaz gain, beste batzutaz bai, jakiteaz zelan doiezen aurrerantza urte honetan, zehar, ¿vale? Yo, para mí no es el debate, estamos en la aprobación de las actas y como estamos matizando algunas de las cuestiones que aparecen en las actas, a mí sí me gustaría que quedara claro que se aceptaron 5 de las propuestas. Yo creo que bueno, es importante que quede claro. Si se plantean otros asuntos más de matiz, este asunto para mí es muy relevante, porque se pone en duda nuestra actitud de cara a los grupos de la oposición y al municipio. Entonces, Loren, akten inguruan esan dugu, Iñakin boska sartzeko, eta eneko izena ez dela agertzen. Ya, vale. Ya está, o sea... Pues está, no pasa nada. Está... Yo me he leído también el acta y me ha parecido que quedaba flojo ese aspecto. Entonces, Eneco leo textualmente. Además, a esta actitud hay que añadir la falta de previsión y la mala gestión de recursos a los que nos tienen acostumbrados. ¿Te gusta, niños? Que leo textualmente. Además, a esta actitud hay que añadir la falta de previsión. Pues eso, aquí estamos durante todo el año para compartir inquietudes, preocupaciones y enriquecer nuestro trabajo por el municipio. Votamos entonces las actas aldeko botoak con esas modificaciones. Eskerrik asko, kontu emana, 11. aurrekontu aldaketa, crédito de Garria dela ta, modificación presupuestaria número 11, es el punto 2 de la acción de cuenta, por crédito adicional. En principio son simplemente 2 partidas que les denominamos, bueno, no sé si bien o mal, acumulativas. Hacemos un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Si aumenta muchísimo el presupuesto de ingresos, significa que ha habido más gestión, con lo cual ese contrato va a ser mayor. Entonces, se acumulan y luego, evidentemente, se compensan. Es decir, si había 60.000 euros para la recaudación de plusvalías y teníamos un gasto de 11.500, como se ha recaudado más de 100.000 euros de plusvalía, lógicamente esa gestión también aumenta en los costes. De ahí que se aumente esa partida. Y en la recaudación ejecutiva pasa lo mismo. Ha habido mayor recaudación y entonces también tiene que aumentar el coste, que lógicamente es inferior a lo que recaudamos. Pero tenemos que hacer esa modificación con cargo al año pasado para dar cobertura a esas dos partidas. Por otro lado, quería informaros de algunos de los pliegos, de los procesos de licitación, en redacción del proyecto de dirección de obra de la reforma de las instalaciones de ACS y calefacción del frontón municipal. Estas las tenéis en el perfil de contratante, ¿vale? Se han presentado 2 empresas, licitado el
el presupuesto era 25.000 euros más IVA y se ha adjudicado a Runitec Ingenieros por 16.250 más IVA. Por otro lado, tendríamos el suministro e instalación de juegos infantiles con suelo de caucho de superficie de 100 metros e instalación de una pista multideporte 23×12 en la trasera de la avenida San Antonio número 816 pares, la modificación de la rehabilitación de esos juegos infantiles y de la pista que está al lado, pista polideportiva. Se han presentado 4 ofertas, ahora mismo los técnicos están valorando las ofertas técnicas y se abrirá la oferta económica el día 31. Del servicio de gestión de la OTA se ha presentado una única empresa. Se está valorando la oferta técnica y el día 3 de febrero se abrirá la oferta económica. En cuanto a la organización de la calle Santa Marina, quizás es el proyecto en el que más, de alguna manera, estábamos todos y todas preocupados y preocupadas. El 24 de enero se procedió a la apertura del sobre económico, ya se había hecho la valoración de las propuestas técnicas y, en principio, pues bueno, se han presentado 2 empresas. Y ya hay una propuesta de adjudicación a la empresa Fimasa, que ha hecho una bajada del 4% del presupuesto de licitación. Esta empresa se da la circunstancia de que es la misma que está trabajando en las obras de Guetiaga Uribarri. Con lo cual habría, pues, bueno, estamos intentando que puedan, en caso de que cumplan, porque tienen que entregar la documentación, hacer el aval y demás, en caso de que cumplan, pues que puedan de alguna manera empezar lo antes posible en las obras. Hirugarren puntua, akordio proposamena, Eguzkilore elkartearen eta Etxebarriku udalaren arteko lankidetza hitzarmena etxebizitzari buruzkoa. Propuesta de acuerdo, convenio de colaboración entre la Asociación Eguzkilore y el Ayuntamiento de Etxebarri en materia de vivienda. Diego creo que os pidió disculpas porque no lo había incluido en el orden del día de la comisión informativa. En principio, lo que informamos es que ya en el año 2015 se firmó un convenio con la Fundación Eguzkilore para la gestión y acompañamiento de las familias que accedieran a las viviendas municipales y que estaban dirigidas a familias en situación de alta vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Esas familias son derivadas por los servicios sociales del Ayuntamiento y además asumen la intervención con esas familias. Por su parte, la Fundación Eguzkilore se encarga del acompañamiento y la supervisión en el área específica de vivienda. En estos 5 años de duración del convenio han pasado por las 4 viviendas un total de 10 familias. 6 familias son mujeres solas con cargos familiares, 3 familias son parejas con cargos familiares y finalmente un hombre solo. En total son 29 personas las que han estado en las viviendas durante este periodo. 13 personas adultas, 9 mujeres y 4 hombres y 16 menores. A día de hoy las viviendas están ocupadas por familias, una en cada vivienda. 3 familias son mujeres solas con cargas familiares y una última familia que ha entrado en diciembre, pareja con 2 menores, con lo cual en total serían 13 personas, 4 mujeres, un hombre y 8 menores. En la última reunión de coordinación y seguimiento se transmiten las siguientes conclusiones. Se valora muy positivamente el cambio de criterio de acceso a las viviendas para facilitar su uso, un asunto que trajimos a pleno para de alguna manera hacerlo más accesible. Se continúan valorando positivamente la situación y los avances de las familias acogidas. El avance de las familias en situación socioeconómica es notable y generalmente acceden al mercado ordinario en mejores circunstancias de partida. Recuerdo que estas viviendas están pensadas para familias que, bueno, por su situación económica puntualmente, pues ha derivado de una situación grave, pero de alguna manera no es la idea que se queden a vivir de por vida en estas viviendas, sino que puedan ser acompañadas para que en el ámbito temporal de 2 años, 2 años y medio, puedan ir al mercado libre. Se valora positivamente la relación mantenida con el Ayuntamiento de Etxebarri y por eso se propone firmar un nuevo convenio de cesión de 4 viviendas municipales para los próximos 5 años y poder seguir ofreciendo ese servicio a personas y familias en situación de desprotección. Galderatxo bat, orduan, dator, bost urtetan izaten bada, hori eraikina Santanako eta komentu zenuten baten igual botatzen zetun nutela, 5 urtetan ez da izango. Sin más, No, claro. El ligado un poco al asunto del PGU, del plan, nosotros de alguna manera lo que comenté en aquella junta de portavoces es que, bueno, se va a reflexionar en los procesos de participación ciudadana y demás el futuro de esos edificios, pero evidentemente van a ser más de 5 años. Sí, eso sí. En la calle Santa Ana, ahí se valoraba el decir, bueno, pues quizás el centro de informática y esas viviendas, pues igual, pues a futuro, pues igual puedan desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, pero evidentemente la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana nos va a llevar bastante tiempo, ¿eh? No es una cosa fácil. ¿Sí? Se parte de una renta de 350 euros. Hay unos topes, sí. Sí.
y se va a incrementar año a año un 5% esa renta. ¿Y el 5% por qué? Pregunto. Es que me da la sensación de que es más que IPC, no sé, no... Pues, a ver... Página 3.3. Sí, no, nos lo digo por Laura, pues ya han hecho una reflexión. Yo ahora mismo no os lo sé, os lo puedo preguntar. La gestión con Egusquilori directamente tampoco la tengo, es con la trabajadora, con Yanire, pero te resuelvo la duda. De todas maneras es un importe máximo, ¿eh? Es un importe máximo. O sea, las prestaciones son máximos, luego depende de la renta de cada una persona. Eso es. Sí, pero independientemente de eso, si les va a incrementar un 5... El tope máximo. Sí, tope máximo. Igual demasiado. Bastante, porque es bastante más que un IPC. Bueno, pues se prevé. Sí, bueno. Yo que el IPC vaya a subir un 5 en estos años. De todas formas, tampoco en función de las familias se funcionan las rentas. Te quiero decir que vamos, sí. Sí, Laura, sí, eso está claro. Sí, pero... Quiero decir que independientemente de que paguen 200 o paguen 100 o 350, me parece que el incremento de un 5 es bastante, es alto, vamos, no voy a decir bastante, pero me parece alto. Ten en cuenta que los IPCs no van a ser... Sí, lo pregunto porque sí. De todas formas, según entiendo el párrafo, por aclararlo también, estamos hablando de un 5 sobre el máximo. De 350 pasaríamos a 367 del máximo. Sí. ¿Me explico? No es para tanto. No se van a actualizar el 5%, sino el tope. Ese porcentaje. En porcentajes el incremento. O sea, el incremento del 5% sobre el máximo solamente. Que las cuotas puede que sean menos. O... Sí, de hecho son menos. Sí, son menos. Claro. Sí, lo entiendo. Porcentualmente no te preocupes, cariño. Vale, se consulta ese detalle. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Laugarren puntua, akordio proposamena, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Etxebarriko Udalaren arteko lankidetza hitzarmena, hiriko hondakinen tratamenduaren zerbitzuaren prestazioa egiteko. Propuesta de acuerdo, convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Etxebarri para la prestación de servicios de tratamiento de residuos urbanos. Josune Mesedes. Tal y como comentamos en la comisión informativa, es la actualización del convenio existente para adecuarlo a la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público y es exclusivo al tratamiento de envases, tal y como se refiere en su apartado 4, y recoge simplemente cómo se van a tratar los envases, que van a ser llevados a Garbiker, etc. Entonces, bueno, en principio... Sí, nosotros siendo conscientes de cómo es el convenio, cómo funciona, no nos gustaría perder la oportunidad, igual que hemos hecho mediante nuestros representantes en las juntas de Vizcaya, de aprovechar esto para decir que bueno, pues que a nosotros nos parece que el convenio se queda un poco corto, que desde H. Bildu creemos que es hora de dar un paso más en la gestión de los residuos, y en especial en dos ámbitos concretos. Uno que es el resto, la fracción orgánica que queda, que no se acaba de tratar. Nos gustaría, como dijimos en las Juntas Generales, que se diese una vuelta a eso. Y por otro lado, el tema de los envases que se ha metido ahora, que es un residuo el cual es reciclable y el cual genera pues un retorno que podría darse bien a todas las entidades locales o municipios. Hemos dicho en las Juntas Generales y nos gustaría pues, comentarlo aquí. Por eso nuestro voto va a ser igual que en la comisión, va a ser una abstención. Vale. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Tenemos que votar la urgencia a un punto porque dentro del plazo establecido ha habido un escrito más bien, al presupuesto. Hay una petición por parte de uno de los funcionarios del ayuntamiento que dice que en la RPT no se recoge de manera adecuada el complemento de destino que tenía que tener ese puesto. Lo que estamos votando es la inclusión por urgencia de la inadmisión de ese escrito porque no es de alguna manera una alegación o un recurso que cumpla con las condiciones de los recursos. Si nos lo explicas, Josune. A ver, hay un escrito por parte de un trabajador municipal
que en el asunto pone expresamente reclamación a la aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo y plantilla orgánica para el año 2020. Al ser referido a la plantilla orgánica, es en cierta manera que es un documento o un anejo dependiente del presupuesto, está haciendo un recurso en apariencia contra el propio presupuesto. Entonces, la norma foral presupuestaria solo permite recursos o reclamaciones al presupuesto por unas causas tasadas, que serían que no hay crédito por no haberse ajustado en su elaboración o tramitación a los trámites establecidos, por omitir el crédito necesario o por ser de manifiesta insuficiencia con los ingresos con relación a los gastos presupuestados, o bien esto respecto a las necesidades para las que estén previstos. Es decir, el escrito no se ajusta a ninguna de las circunstancias relativas a la impugnación del presupuesto. Eso no quiere decir que este recurso no vaya a ser tratado por el Pleno. Lo será en el siguiente Pleno, pero como una alegación a la relación de puestos de trabajo. Entonces, el recurso se resolverá como reclamación a la RPT, será informado por Secretaría de Intervención y el Pleno decidirá si lo estima o lo desestima. Pero no cabe la consideración de este escrito como recurso frente al presupuesto. No sé si... Vale, básicamente lo que haríamos sería ahora votar. Intento volver a explicar. Si... Tendríamos que incluir este punto en el orden del día porque de alguna manera ese escrito va contra el presupuesto pero no cumple con las casuísticas de recurso como tal. Entonces, simplemente lo que estamos votando ahora mismo, incluiríamos un punto que sería la inadmisión del recurso. De ese recurso. Aunque luego se tratará como recurso frente a la RPT. Y en el pleno siguiente que corresponda, pues Eso vendrá es. Ya, tendremos que debatir pues lo que el fondo del asunto. El fondo de la cuestión, que es sobre la RPT y en concreto sobre el complemento de destino de esa persona. No se ha traído con carácter previo porque realmente el presupuesto está en alegaciones hasta el día 24. El presupuesto se publica el 2 de enero de 2020 y el día 24 caben todavía la presentación de escritos o reclamaciones, que es justo el día en que se notifica. Y como ese día cabía la presentación de posibles recursos, pues no se pudo incorporar al orden del día. Entonces simplemente es votar la urgencia de incorporarlo en el orden del día para decir que no se puede estimar ni desestimar, es que no se puede entrar al fondo porque no concurren los requisitos para ser considerada una reclamación al presupuesto. No se puede presentar reclamación si no es en base a esos presupuestos. Una duda, ¿la persona que presenta el presupuesto sabe eso? O sea, que presenta sabe que va a ir a pleno y que se tiene que ir contra los presupuestos, sí. ¿O él pensaba que el recurso solo iba a afectar a ese punto en concreto? ¿Lo desconocéis? Digo, porque si él sabe que se va a derivar a los presupuestos y que no va a poder hacer nada, no tiene sentido presentarlo, ¿no? Entiendo que... Pero bueno, cada cual cuando presenta un recurso puede optar o no a recurrir todo lo que pueda. Si por lo que sea él entiende que si pone este añadido puede caber que se trate antes o de otra manera, está en su perfecto derecho. Es decir, cada cual legítimamente puede interponer los recursos que estime oportunos. Cuestión diferente es que cumplan o no los requisitos para ser considerado recurso contra el presupuesto o no. Para mí la duda mayor, que es lo que he comentado el otro día con Josué, es que si no cumple, ¿para qué lo traemos? ¿No? Esa inadmisión, es decir, si no cumple, pues ya directamente... Lo que pasa es que yo le tengo que notificar a él que se inadmite el recurso, el escrito, diciendo que se inadmite porque no cumple los requisitos y necesito el acuerdo del órgano que lo aprueba, con el único fin ese, de decirle se inadmite, no más. Luego, si él piensa que es inadecuada la inadmisión, podrá recurrir la inadmisión. Pero también es importante señalar que el fondo se va a tratar, Se va a tratar como recurso contra la aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo. No contra el presupuesto. No contra el presupuesto. Vale, entendido. Entonces, votamos la urgencia para la inclusión de ese punto de inadmisión, ¿vale? Vale. ¿Votos a favor de la inclusión del punto de inadmisión? Abstencióak. Eskerrik asko. Entonces, ahora mismo lo que estaríamos haciendo sería votar que inadmitimos ese escrito, ya que no se puede recurrir el presupuesto, sino que simplemente es un recurso contra la RPT, que será
tratada en el pleno siguiente o en el pleno correspondiente. Sí, en el pleno siguiente, con previos informes de Secretaría de Intervención que ya versen sobre el objeto real del recurso, que es la RPT, y su nivel o complemento de destino. Vale, Aldeko botoak. De la inadmisión. Ahora es la inadmisión. Antes era la urgencia, ahora es la inadmisión. Sí. Ahora lo que estamos votando es el punto en sí que hemos incluido, que es el de la inadmisión de ese escrito porque no cumple como si fuera un recurso contra el presupuesto. Entonces, votos a favor de esa inadmisión. Abstencióak. Vale. Eskerrik asko. Vale, tendríamos otra inclusión, pero no sé si es un punto de urgencia o simplemente es una solicitud, que no sé si estamos todos de acuerdo, que es el asunto que comentaba Iñaki ayer, de que de alguna manera el Pleno pues hiciera algún tipo de solicitud a Kutxabank para que de alguna manera repensara la idea de cerrar la oficina de la Avenida San Antonio. Es verdad que bueno, las oficinas están reorganizando sus atenciones al público, pero lo que planteaba Iñaki en un pequeño escrito que hemos hecho es el transmitir a Kutxabank pues que reconsidere esa situación, dado que en el municipio pues bueno, tenemos una orografía complicada y que aunque sea en el horario reducido, que es un poco que ya dieron un primer paso, que fue reducir el horario de atención por las mañanas, lo redujeron en algunas horas, pero por lo menos que mantuvieran algún tiempo abierto la oficina para dar cobertura a esos vecinos y vecinas. No sé qué os parece la propuesta. Declaración de urgencia y luego la... Sí, a ver, nosotros entendemos que hoy en día hay una necesidad y que el pueblo pues está partido por la mitad y que deberíamos de tener los mismos servicios casi duplicados, ¿no? Y perder uno de ellos pues no nos parece bien. Entonces nosotros pues claro, no sé hasta qué punto va a poder hacer efecto esto en una entidad como es Kutxabank. Y bueno, remarcar que en el escrito también que bueno, que eso con carácter marcado social, pues bueno, habría que entrecomillarlo, por un poco presionar un poco. Pero sí que vemos la necesidad y que no queremos dejar a nuestros vecinos sin ese servicio, por supuesto. ¿Se vota la urgencia? ¿Se incluye y se vota? Bueno, lo haríamos como una solicitud, tampoco vale. Tenemos que incluirlo en el orden del día como un punto. Es como si fuera un ruego. Vale, pues digamos que el escrito, sí, lo incluimos como un ruego, pero bueno, por lo menos que conste que todos estamos de acuerdo todos, ¿no? Y de alguna manera el asunto del ruego sería el mantenimiento del servicio de la oficina Kutxabank en la Avenida San Antonio. La complejidad orográfica de nuestro municipio provoca muchas incomodidades en la movilidad de las personas que aquí vivimos. Existen numerosos servicios y elementos de movilidad y accesibilidad para que la vida de los etxebarritarras sea más cómoda y favorecer esa movilidad. En ese sentido, entendemos que las entidades bancarias y sobre todo aquellas que tienen un marcado compromiso público, o que lo han tenido, por lo menos hasta ahora, deben hacer esfuerzos por facilitar a la ciudadanía el acceso a trámites absolutamente necesarios, sobre todo a aquellas personas que se encuentran en la llamada brecha digital. En el caso del municipio se ha cerrado la oficina bancaria de Kutxabank, que se encontraba en la Avenida San Antonio y que daba cobertura a esa zona del municipio. El Pleno del Ayuntamiento de Etxebarri ruega a Kutxabank que reflexione sobre el cierre de la oficina de la Avenida San Antonio y la mantenga en servicio, aunque sea con el horario reducido de la última etapa. ¿Os parece? ¿Y aquí? Perfecto. Venga. Vale, ¿hay otras preguntas? Vale. Estamos, bueno, vos agarren punto a Rebuta Galdera, que tenemos en el turno la de ruegos y preguntas, en el que incluiríamos este ruego a Kutxabank. Incluiríamos en primer lugar el ruego y luego las preguntas. Vale. Bueno, lehen komentatu dozu Loren PGO-an inguruko informazioa eta horrekin netorren, osea, ber ze puntutan dagoen, noiz aurratuko da zer, zelan doian prozesua. Bien. El proceso de licitación del PGU ha salido ya 2 veces, en el perfil lo habéis visto, lo habéis comprobado, salió en marzo y salió en agosto, ahora va a volverse a licitar en cuanto se apruebe el nuevo presupuesto, porque se va a incorporar y es un crédito en teoría para 3 años, hay un crédito de futuro, un compromiso de créditos para el año 2020, 2021 y 2022, es el motivo de que se ha esperado y no se ha sacado licitar en diciembre. Y bueno, en cuanto se adjudique
el PGU ya tengamos un equipo redactor, el primer paso siempre es establecer ese programa de participación ciudadana y ahí se detallarán todo lo que habéis preguntado, se detallarán modos, medios. ¿Cuál es la pregunta, perdona? Yo lo que he leído aquí... No, lo que ha preguntado ella. No, pregunta. Bueno, está... ¿En qué estado está? El plan de... El PGU está en proceso de licitación. Ya está. Vale, perdona. Bueno, ya está. Pues es que no. Simplemente, como había preguntado aquí... No, es que yo he contestado... Dana jarraian, niño errezago izateko. Que es información sobre el proceso de participación ciudadana. Comienza el proceso de participación ciudadana. Y será de... Vale. Es que es diferente cómo está el proceso de licitación, que es un tema técnico, y en el proceso de participación ciudadana, por supuesto, no está en marcha, no está puesto en marcha porque no está el proceso de licitación. Claro, es que por eso decía que es lo que habían preguntado, porque el tema de participación ciudadana lo habían preguntado. Eso no. Simplemente he dicho que cuando se adjudique se iniciará y ya está. O sea, no se ha dicho más. Es que ricasco, Josune. Y que está regulado. Los procesos de participación están regulados por normativa y por ley y se establecerán los criterios, las fases y todo el proceso establecido. Zelan licitazioan izaterako dan, eta gero, hori, badakigu dana jarraian joango dala, baina, bueno. Eta gero, bigarren galdera, Itxibarriko EAJ-PNV taldeak, udal taldeari Gabonetako jaiak egon direla eta, pirotecnia erabilaren informazio eskatzen dira. Ia zeintzuk izan dira hartu duzuen kontrol neurriak eta udaltzainek burutu da bezen igual ekintza batzu. A ver, sin más, como otras épocas, tanto semanas, o sea, carnavales o fiestas, cada vez que llega la época de Navidades, pues bueno, en nuestras reuniones que tenemos, pues tomamos algún tipo de control. En este caso no tenemos mucho que hacer más que vigilar que el uso de los petardos pues sea el correcto. O sea, si vemos que se está haciendo mal uso, pues intervenir o demás. Bueno. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda, es que has hecho dos, ¿no? Vale, entonces, pides las actuaciones municipales sobre el tema. Exactamente. Vale, desde incidencias registradas, desde el día 22 de diciembre hasta el 6 del 1, han sido 7 incidencias. Los que hemos tenido. En esas 7 incidencias se ha identificado a 10 niños, todos menores. Se les ha informado a sus padres de lo que estaban haciendo. Se han incautado 52 petardos, ¿vale? En esas 7 incidencias. Eso es lo que vamos haciendo hasta ahora, ¿vale? No ha habido nada grave que podamos tener reseña, por lo menos a nosotros que nos hayan dicho. Entonces, pues bueno, perfecto. Vale. Vale, David, bate aurreko saioan ingurukoa da, baranderan jarri dugun jarrian eskalki barrien itoinak eta zelandu iezen konponketa horiek. Ikusten da aldaketa bat egon dela zapaian. Aldaketak egon direla, bueno, que han habido cambios en el tejado, pero no sé cuándo han sido, luego si ha habido más posteriormente alguna actuación adicional. Vale. Efectivamente, en las semanas de Navidad se han realizado los trabajos en el patio de la pista cubierta de Infantil de Batanarán, tal y como pues se ha establecido previamente por los técnicos para su reparación. Y tal y como se ha comprobado, hemos comprobado nosotros y también vosotros, no se han ejecutado correctamente por la empresa contratista, por lo cual pues no queda resuelta la situación de las filtraciones, por lo cual no queda recepcionada la obra. Para solucionar de una vez por todas el asunto se han planteado varias alternativas. Una de ellas pasaba por desmontar entera la cubierta y colocar otra vez las chapas de nuevo. Esa se descarta, pues bueno, porque teníamos que asumir goteras hasta
hasta que se haga la intervención, que sería pues bueno en el verano, porque habría que no pueden estar ahora trabajando como de una forma intensa. Y luego también, bueno, pues por el asunto de que también el material, tenemos que está nuevo y puede ser casi como una irresponsabilidad. Lo que se plantea por parte de la dirección de obra, y así se ha aceptado también por nuestra parte, por los técnicos de la oficina técnica, y a coste de la contrata, es colocar una doble chapa sobre el asistente, o sea, una chapa más sobre el asistente, más un aislamiento de unos 8 centímetros en la totalidad de la cubierta. O sea, ya no valen remates, ya no valen ajustes, ya no valen sellados. Y así se asegura, creemos que sí, creen que sí, es que si no es imposible, pues que filtre una gota de agua en la cubierta. Eso se puede realizar, bueno, se ha pedido ya el material por parte de la contrata, en 10-15 días estará aquí, estará, urgentemente tienen intención de realizar, y eso se puede realizar, bueno, siempre y cuando adecuando los horarios del centro, mientras están los niños dando clase, los fines de semana, etcétera. De todo ello tiene conocimiento la Comisión de Mantenimiento del Centro de Cucuyaga, en la que nosotros también participamos junto con la dirección, el equipo y las familias. Y bueno, pues que de todo este proceso, bueno, incluso habíamos comentado que podía estar aquí el director de obra para que diera cuenta de ello, pero bueno, hoy no ha podido venir porque ha sido rápida esto tiene agenda, pero en cualquier momento, si queréis ampliar información, tanto la dirección de obra como nuestros técnicos están a vuestra disposición también. Se van a respetar, porque va a haber chapa translúcida. Claro, en ese aislante es para evitar las condensaciones y el resto para las filtraciones, para que no haya doble, que podría funcionar también sin el aislante, pero y a coste total de la contrata. Y nos reservamos que al final, cuando ya liquidemos, pues se pueda, bueno, pues habrá expedientes y habrá una serie de penalidades contra la empresa, lo que desde la dirección los técnicos pues dirimen. Cuando habláis, perdón, es curiosidad sin más, cuando habláis de recepcionar la obra, significa que hasta que no esté finiquitada no se abona. Nos abona lo que quede por abonar. Se han ido abonando certificaciones mientras el proceso, porque bueno, cuando ya en octubre dábamos el visto que podía, se abonó ya una parte, pero quedaba todavía y lo queda la garantía. Aparte de las penalidades que puede. Esto por retrasos y por Vale, ya la última y nos vamos a ver el partido, el que quiera. El paso de cebra que está el paso de cebra que está enfrente de Talca, que va hacia Becosolo, a ver si sería posible de algún modo pues adaptarlo para que puedan pasar pues gente con silla de ruedas o con carritos, o igual no a corto plazo, pero a ver si veis una posibilidad de poder adecuar ese paso. Preguntando a los técnicos de la oficina técnica, en este caso al arquitecto, os doy traslado, leo cuál es la opinión, ¿vale? El tramo comprendido, efectivamente, entre la avenida San Esteban, entre el paso de peatones regulado por semáforos, junto a la iglesia, y a la rotonda con la Nacional 134, carece de interés como posible itinerario peatonal de conexión con el Parque de Becosolo, con Talca, con el Centro Infantil de Paredana y con la pasarela hacia el barrio de San Antonio, salvo para los vecinos que viven en el número 15 y en la zona de Chepinto. El acceso peatonal a Becosolo debe realizarse desde el paso de peatones regulado por semáforos, por el vial peatonal que se habilitó hace unos años. Este acceso enlaza los itinerarios internos del parque con el Colegio Baranderán, con Talca y con la pasarela hacia San Antonio. Por lo tanto, y según los técnicos de la oficina técnica, el itinerario peatonal accesible sobre el que habría que fomentar su uso va desde la avenida San Antonio a través de la pasarela peatonal sobre la Nacional 634, llega al Parque de Montículo, pasamos por Talca, Baranderán, etcétera. Bueno, llegando pues, a la avenida San Esteban, conectando con el Parque Becosolo y con el paso regulado de semáforos, ¿no? Eso es la opinión de la oficina técnica. Aún así, dentro del plan de accesibilidad que se está revisando en estos momentos, nos da una solución de accesibilidad o de tránsito a las alternativas de itinerarios que se desarrollan desde la parada del autobús de la Nacional y desde la acera que viene de la gasolinera y de la zona de Salzburgo.
Entonces esperamos al plan de accesibilidad a ver qué solución nos da, teniendo en cuenta también la oficina de los técnicos, la opinión de los técnicos de la oficina técnica municipal. Y vuelves al camino. Vale, si nos puedes mantener informado cuando os comenten algo, pues os lo agradeceríamos. El proceso de plan de accesibilidad va a haber jornadas de participación. A lo que es el camino, ¿no? Pero sí es cierto que no es un natural. ¿José Rellago? Te estás exponiendo cuando... ¿José Rellago? Vale, va, hurrengo batez, que el casco te aquí.